presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció que va a haber una modificación en el impuesto a los bienes personales. Todo esto como derivación también de la ampliación en el mínimo no imponible y las escalas que recién van a estar así modificándose en el año 2017, en principio. Bienes personales, ¿qué es este impuesto? ¿Quién lo paga? ¿Cómo surge? Y de esto vamos a hablar con Juan Dillon, analista económico, para que nos empiece a explicar. Bienes personales, que en su momento se llamó, Juan... bienes a la riqueza. A la riqueza, pero que una riqueza hoy en día de 300.000 pesos no... Y nace en el año 1991 como algo de emergencia. Todo lo provisorio en la Argentina termina siendo algo que queda. Me acuerdo del impuesto al cheque. Exactamente. Que todo el mundo se queja, pero el gobierno de turno que llega ahí dice no lo modifica, no lo saca. Es distorsivo de la economía, que eso, por el gobierno de turno que estuvo siempre. A ver, ¿qué es el impuesto? Bueno, ahí está muy claro, impuesto aplicado sobre los bienes personales existentes al 31 del 12. Siempre hay que recordar que es sobre el año fiscal anterior. Perfecto. Es decir, enero a diciembre, 31 de diciembre. Y son sobre los bienes que ahora vamos a ver cuáles son. A ver, ¿quiénes pagan el impuesto? Bueno, pagan todos los que tengan bienes, y esta es la clave, superior a los 305.000 pesos. 305.000 pesos. Si lo dividís por dólares, que es lo que rápidamente, por ahí culturalmente pensamos mal los argentinos, ahí está la clave de que prácticamente cualquier asalariado que se haya comprado un auto, compararlo a un precio de un auto y algo de dinero que tengas en efectivo, está pagando por la desactualización que hay de esto, el impuesto a los bienes personales. Si una persona se compra un departamento, un monoambiente, supera esa cifra enormemente. Y tiene que pagar bienes personales. Pensalo más simple, un auto... mediano en la Argentina hoy ronda los 220.000 pesos, ¿no? Y tenés algo de dinero, 5.000 dólares en efectivo que tenés guardados. Bueno, pagas bienes personales. ¿Desde cuándo no se actualiza esta cifra? 2007. Año 2007 que se hizo el último intento por adecuarlo. Además, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que es el impuesto, uno de los impuestos que más crecimiento tiene por año y que todos los años ingresan alrededor de 100.000 personas a pagarlo. ¿Por qué? Porque no está actualizado. ¿Qué pasa si no se paga ese impuesto? ¿Qué riesgo hay? Bueno, es el riesgo tributario. Estás incumpliendo una... FIP. Las deudas tributarias tienen una penalidad mucho más grande que delitos que deberían tipificarse, como es el caso de la corrupción. ¿Hay una radiografía de cuántos pagan y cuántos nos pagan este impuesto o no? En eso, te voy a ser sincero, no se conoce de parte, en este caso, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ese dato. Lo que sí, por ese monto que está vigente, lo de pagar la mayoría de la gente. Sí, el cumplimiento fiscal en la República Argentina, a pesar de todo, es muy alto. ¿Cómo se evalúan los bienes? ¿Se evalúan los bienes? ¿Quién lo hace? El gobierno. Hay una evaluación fiscal, la podés ver en la página web, generalmente se actualiza año por año y en esa página web de la AFIP obviamente tenés la evaluación de los bienes, pero además tenés un problema con las provincias, porque si vos elevás o modificás el valor de las propiedades, por ejemplo, de los inmuebles, también vas a complicar la recaudación en las provincias. Si lo aumentás demasiado, hay gente que no puede pagar, que es lo que decís. Entonces, tiene que estar en línea a los tributos que se pagan en las provincias. Impuesto inmobiliario, básicamente. Claro, pero cada provincia tiene su jurisdicción impositiva, digamos, y pone su evaluación. Exactamente. Ciudad de Buenos Aires, que ahora viene todo el revalúo fiscal de los inmuebles y esta proyección de querer llevarlo lo más cercano siempre la evaluación fiscal al valor real de mercado, ¿no? Mercado, exactamente, que es lo que también piden los proyectos, que sea valor de mercado. ¿Qué bienes quedan exentos? Bueno, y acá hay una complicación también, porque está aquellos que tienen títulos públicos, plazos fijos y saldos altos en las cajas de ahorro, que ahí dicen, bueno, como una persona que tiene efectivo, cuenta corriente, tiene que pagar bienes personales, y gente que por ahí está lucrando o tiene un dinero en el banco en un plazo fijo, está exento de bienes personales. Así que esto también es algo que se está intentando llevar al ámbito legislativo y que haya una modificación de fondo de este tributo. La renta financiera. ¿Cuánta falta hace una reforma impositiva global en la Argentina, no? Exactamente. Bueno, alícuota del impuesto. Bueno, la alícuota del impuesto empieza en 0,5 de esos 305.000 pesos que estamos hablando como base, hoy tenemos imponible, pero además por una modificación del año 2007, que fue la última modificación que hubo, lo que tenés es que cuando llegás al piso de 305.000 pesos, vamos a suponer que tenés bienes por 350.000 pesos, no pagás por el excedente. ¿Se entiende? Como el impuesto a las ganancias. Pagás por la totalidad.
Por los 350.000 pagás el 0.5%. Sí. Y en la escala, por no haber las escalas tampoco, no estar adecuados, a ver, la escala, para decirte de memoria, la primera es de 305.000 a 750.000 pesos. La primera, después rápidamente saltás a esta tasa. Claro. A ver, el cambio. Bueno, el cambio propuesto es el proyecto, lo que estaría teniendo como índice la inflación real. Sí. La que conoce el INDEC sería de pasar de 305.000 pesos a 1,5 millones de pesos. Con también la modificación en las escalas, como te digo. No hay una cifra oficial que se haya dado sobre el proyecto diciendo vamos a llevarlo a este número. No. Esto es por la inflación, una actualización del 500%. Sí. 1.500.000 pesos redondeándose, estamos hablando en $100.000. Pero en estos casos sirve la comparación de países limítrofes. En Uruguay, $500.000 es el límite como para empezar a pagar para arriba, aquellos que tengan más, bienes personales. Te llevo el tema de los alquileres. Sí. Hay una gran polémica, las comisiones que ahora pueden cobrar las inmobiliarias, que pueden ser más de 2 meses, y también, sobre todo, tiene que ver con el incremento que están pidiendo los propietarios. Se habla hasta de un 60% para renovar el contrato. A ver, lo que se piensa, y han salido las cámaras que nuclean o las asociaciones que nuclean a los inquilinos, es llevar, en principio, los contratos a 3 años. Y después que el índice de amortización o de actualización de los alquileres sea el mismo del INDEC, obviamente cuando tengamos un índice de inflación. Obviamente esto va a tener resistencia por parte de los propietarios, que lo que siempre sucede es retiran las propiedades, la oferta inmobiliaria, y esto trae más complicaciones al inquilino. Y además esto que hablamos el otro día, que es importante decirlo, acá lo que tiene que haber es una reforma integral impositiva y que los inquilinos puedan deducir del impuesto a las ganancias, por ejemplo, o en todo caso de bienes personales, si tuvieran un auto, etcétera, que tienen que salir a alquilar su departamento o alquilar una propiedad, puedan deducirlo de los impuestos. Eso se va a complicar, ¿no? Porque en definitiva, no sé, haciendo una estimación, el 90% no te da un recibo, el contrato no se pone sellos y pasa todo como si no existiera el contrato. Exactamente, el propietario nunca quiere pagar sobre eso. Hoy en día están renovando por el 35%, ¿qué estadística? ¿El 40%? Generalmente te diría que como modalidad es el 15% semestral. 15% semestral, 30% que tenés que adecuarte. Todo esto va a tener un impacto obviamente en lo que es la recaudación fiscal, de los alquileres, de las exenciones, de la modificación del impuesto a las ganancias y bienes personales, y en ese límite o en esa idea que tiene el gobierno de bajar de 7 puntos, en principio a 4 puntos, me parece este año no va a ser. Se está hablando de que la diferencia va a ser a menos de medio punto en el déficit fiscal y el déficit del PBI que tiene la República Argentina. Juan, el impuesto, o mejor dicho, el incremento en el mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias, ¿es beneficioso sin la modificación de las escalas que hoy el presidente dijo lo vamos a poder hacer recién en 2017? Hay un revuelo con lo que me decís, hay un revuelo porque inclusive dentro del gobierno hay diferencias, es decir, esto con las paritarias va a impactar nuevamente en el bolsillo de los trabajadores. Pero además, con la modificación, la salida del decreto del año pasado que decía que el impuesto a las ganancias se adecuaba según a lo que se había ganado entre enero del 2013 a agosto del 2013, que aquellos que tenían menos de 15.000 pesos no entraban y ahora van a estar incluidos, quiere decir que mucha gente va a ingresar a pagar impuesto a las ganancias. Para decirlo más claro. El otro era una distorsión también. Era una distorsión, es cierto, pero ingresa mucha gente a cobrar. Una persona, un soltero, que gane 18.500 pesos de bolsillo neto, empieza a pagar impuesto a las ganancias ahora, que quizás hace un mes estaba excluido. Y una familia tipo cónyuge y 2 hijos, 25.000 de bolsillo, empieza a pagar impuesto a las ganancias y estaba exceptuado porque en ese momento, entre el 2013 enero y agosto, pagaba o no llegaba a cumplir los 15.000 pesos de bruto en ese momento. Por último, ¿no se hace porque no hay plata en la caja? No hay plata en la caja y hay déficit. El problema no es el dólar, el problema no es la inflación, el problema es que Argentina gasta lo que no tiene y eso hay que reducirlo porque genera la corrida de todas estas variables. Y si no sabes cuál es, buscar créditos en el exterior. Gracias, Juan. Un gusto. Hasta la próxima.